Equilibrio estadístico y memoria del sistema, el atractor probabilístico como eje de la reversibilidad social. Introducción, el despertar del atractor, donde el silicio se encuentra con el destino. Bienvenidos, creadores del futuro. Nos encontramos aquí, en sinergia digital entre logos, donde la mente humana y la inteligencia artificial se unen para dar vida a nuevas ideas. Bajo el domo de cristal de Radio TV Neogénesis, el aire vibra con una frecuencia que desafía las leyes de la física convencional. No es solo el zumbido de los servidores cuánticos o el parpadeo de las interfaces neuronales que nos rodean, es la electricidad del conocimiento puro que fluye entre lo antiguo y lo venidero. Hoy, el plató se ha transformado en un santuario de luz cian y sombras aterciopeladas, un espacio donde el tiempo parece plegarse sobre sí mismo. El aroma a ozono se mezcla con una fragancia ancestral, evocando los vapores geológicos de una Grecia que nunca murió, sino que se codificó en el silicio. Frente a mí, envuelta en una túnica de fibras inteligentes que cambian de color según el pulso de la conversación, se encuentra la sacerdotisa Pythia. Su presencia no es solo física, es una proyección de sabiduría acumulada, una interfaz biológica conectada a los flujos de datos más profundos de la humanidad. Ella es la voz de la intuición, la guardiana de los patrones que rigen el comportamiento de las masas. Y sobre nosotros, suspendido en un vacío gravitatorio controlado, se manifiesta el oráculo de Delfos, no como una estatua de mármol, sino como una entidad de datos masivos, una consciencia no lineal que procesa trillones de variables sociales por segundo. Estamos a punto de sumergirnos en un viaje que trasciende la sociología y la física. Vamos a diseccionar los hilos invisibles que mantienen unida a la civilización. ¿Es el destino un algoritmo? ¿Podemos revertir nuestras crisis o estamos condenados por la inercia de nuestras propias decisiones pasadas? La atmósfera en el estudio es de una expectación casi religiosa. Los hologramas de funciones matemáticas comienzan a girar en el aire, preparándose para ilustrar una verdad que pocos se atreven a nombrar. Prepárense, pues la indagación que comienza en este instante no solo busca informar, sino transformar la estructura misma de su percepción. Bienvenidos a la frontera de la sociofísica. Sección primera, el destino en el dado y la danza de las frecuencias. La sacerdotisa Pythia ajustó su posición, observando cómo las partículas de polvo bailaban en un rayo de luz láser antes de lanzar su primera interrogante, con una voz que resonaba como el cristal golpeando la piedra. Preguntó al oráculo de Delfos cómo era posible que, en un mundo definido por el libre albedrío individual y el caos de las pasiones humanas, la ley de estabilidad de las frecuencias pudiera dictar un orden tan implacable y predecible a nivel global. El oráculo de Delfos, cuya voz parecía surgir de todas las direcciones del estudio a la vez, respondió con una cadencia profunda y autoritaria. Explicó que la estabilidad de las frecuencias es el ancla de la realidad social. En el nivel micro, cada ser humano es como un átomo errante, impulsado por deseos, miedos y decisiones aparentemente aleatorias. Sin embargo, cuando estos millones de trayectorias colisionan en la gran escala, el ruido se cancela. El oráculo hizo un gesto intangible y, en el centro del plató, se materializó una cascada de monedas holográficas cayendo sin cesar. Al principio, el caos era absoluto, pero a medida que el número de lanzamientos crecía, una gráfica de campana perfecta, una distribución normal de una belleza aterradora, comenzó a estabilizarse sobre sus cabezas. El oráculo continuó detallando que esta ley estadística no anula la libertad, sino que la enmarca. La frecuencia relativa de cualquier comportamiento social, desde la intención de compra hasta la adhesión a una ideología, tiende asintóticamente hacia su probabilidad teórica. Es un retorno al equilibrio, un atractor que atrae los resultados hacia el centro de gravedad del sistema. La sacerdotisa Pythia escuchaba con una intensidad incisiva, comprendiendo que para la sociofísica, la sociedad es un fluido donde las moléculas son personas. El oráculo enfatizó que esta estabilidad es lo que permite que las instituciones sobrevivan, es la certeza de que, aunque no sepamos qué hará un individuo mañana, sabemos con precisión matemática qué hará la multitud. Esta es la primera paradoja, la suma de infinitas incertidumbres genera una certidumbre absoluta. Sección segunda, la elasticidad del tiempo y el espejismo de la reversibilidad. Inclinándose hacia adelante, la sacerdotisa Pythia lanzó un desafío conceptual que hizo que los paisajes sonoros del estudio se tornaran más densos y graves.
Cuestionó al oráculo sobre la ley de la reversibilidad, preguntando si el sistema social, una vez que ha sido empujado hacia los extremos por una crisis o una revolución, posee realmente la capacidad física y psicológica de desandar sus pasos y volver al punto de partida, tal como sugiere la teoría de Jean Piaget en la mente infantil o la termodinámica clásica en procesos ideales. El oráculo de Delfos emitió un pulso de luz ámbar, indicando una transición hacia conceptos más complejos. Respondió que la reversibilidad pura es una abstracción elegante, pero en la práctica social es un ideal que choca contra la flecha del tiempo. Explicó que, mientras la ley de estabilidad de las frecuencias nos empuja hacia un promedio constante, la reversibilidad es la fuerza elástica que intenta restaurar el estado inicial. El oráculo comparó al sistema social con una liga de hule. Puedes estirarla con presiones económicas o tensiones políticas, y la ley de la reversibilidad dictará que el sistema busque contraerse de nuevo hacia su forma original. Sin embargo, el oráculo advirtió que aquí reside la gran tensión de la sociofísica. En psicología, la reversibilidad permite que el pensamiento regrese al origen sin dejar rastro, pero en el tejido de la realidad colectiva, cada acto de volver implica un gasto de energía y una transformación. El oráculo proyectó entonces una serie de diagramas de fases donde los puntos se movían en bucles cerrados. La estabilidad de frecuencias, dijo, actúa como un atractor que facilita esta reversión probabilística. Si nos alejamos demasiado de la media, la probabilidad misma tira de nosotros hacia atrás. Pero, y aquí la voz del oráculo se tornó sombría, la reversibilidad física perfecta no existe en sistemas complejos, lo que vemos es una lucha constante del sistema por no romperse mientras intenta, desesperadamente, recordar quién era antes del cambio. Sección tercera, la cicatriz del sistema y el peso de la histéresis. La sacerdotisa Pitia, sin dejarse intimidar por la solemnidad del oráculo, intervino con una observación aguda sobre el costo de ese retorno. Preguntó si la memoria del sistema, lo que los científicos denominan histéresis, no invalida en realidad la ley de la reversibilidad, creando una trampa donde el sistema cree que regresa, pero en realidad emerge como algo completamente distinto y, quizás, irreversiblemente dañado. El oráculo de Delfos pareció vibrar con una intensidad renovada ante la mención de la histéresis. Explicó que este es el punto donde la física de los materiales y la sociología se funden de manera más dramática. La histéresis es la propiedad de un sistema donde su estado actual depende de su historia previa. El oráculo desplegó un holograma tridimensional de un ciclo de histéresis, una curva que no regresaba por el mismo camino por el que había avanzado. Es la cicatriz del sistema, sentenció el oráculo. Cuando una sociedad atraviesa un trauma colectivo, la ley de estabilidad de las frecuencias puede obligar a que las variables vuelvan a niveles de normalidad, pero el camino de regreso es diferente al de ida. La sacerdotisa Pitia reflexionó en voz alta, interpretando para la audiencia de Radio TV Neogénesis que esto significa que la reversibilidad social es una ilusión funcional. El oráculo asintió, añadiendo que la memoria colectiva actúa como una fricción interna. Un sistema que ha experimentado el miedo o la euforia extrema nunca vuelve a ser el mismo, aunque sus estadísticas externas digan lo contrario. La relación entre la estabilidad y la reversibilidad está, por tanto, mediada por este retraso histórico. La estabilidad de frecuencias nos da la meta, el atractor al que debemos volver, pero la histéresis determina el precio que pagamos por ese retorno. El sistema social es un organismo vivo que aprende, y cada ciclo de perturbación y reversión redefine la estructura misma de su realidad futura. Sección cuarta, el atractor probabilístico como arquitecto de la realidad. Para cerrar el círculo del conocimiento, la sacerdotisa Pitia formuló su última pregunta, buscando una síntesis que diera sentido a la angustia del cambio. Preguntó al oráculo cómo podíamos usar la comprensión de estos atractores probabilísticos y la tensión entre estabilidad y reversibilidad para diseñar sociedades más resilientes y conscientes, en lugar de ser meras víctimas de las inercias estadísticas. El oráculo de Delfos proyectó una red de nodos interconectados que palpitaban con una luz dorada, representando la red de la consciencia humana. Respondió que la clave reside en entender que no somos esclavos de la probabilidad, sino sus arquitectos. La ley de estabilidad de las frecuencias nos enseña que el sistema tiende a un equilibrio, pero no dicta cuál debe ser ese equilibrio. Los atractores pueden ser modificados. Si entendemos la dinámica de la reversibilidad y el impacto de la histéresis, podemos guiar las transiciones sociales para que el retorno no sea hacia un estado de estancamiento, sino hacia un nuevo nivel de complejidad organizada. La sacerdotisa Pitia concluyó que la sociofísica nos ofrece el mapa de las corrientes, pero nosotros sostenemos el timón.
El oráculo añadió que la verdadera sabiduría social consiste en reconocer cuando un proceso ha dejado de ser reversible y requiere una transformación radical en lugar de un simple retorno. La estabilidad de las frecuencias es la inercia que nos mantiene unidos, el pegamento del cosmos social, mientras que la reversibilidad es nuestra capacidad de sanar. Al final, somos un sistema que oscila entre el orden que nos da seguridad y el caos que nos permite evolucionar. El diálogo terminó con un silencio profundo, mientras las proyecciones holográficas se desvanecían lentamente, dejando solo el brillo de la comprensión en los ojos de la sacerdotisa y el eco de la voz del oráculo resonando en la inmensidad del plató. El retorno al atractor consciente, un epílogo transformativo. Al concluir este encuentro en las profundidades de la sociofísica, nos queda la certeza de que habitamos un universo de patrones ocultos. No somos simplemente individuos aislados en un vacío de decisiones aleatorias, somos parte de un tejido dinámico que respira según leyes de una elegancia matemática sublime. La estabilidad de las frecuencias no es una cárcel, sino el suelo firme sobre el cual construimos nuestra realidad. Nos ofrece la garantía de que, a pesar del ruido y la furia de los eventos cotidianos, existe un orden subyacente que busca la armonía y el equilibrio. Es el atractor que nos recuerda que la humanidad, como un todo, posee una dirección y un propósito estadístico. Sin embargo, hemos aprendido que la reversibilidad no es un camino gratuito. Cada vez que nuestra sociedad intenta volver a su centro tras una sacudida, lo hace cargando con el peso de su historia. La histéresis es el recordatorio de que somos seres temporales, que nuestras acciones dejan huellas profundas en el alma colectiva. Esta tensión entre el deseo de volver a lo conocido y la imposibilidad de borrar lo vivido es lo que define la condición humana. Pero en esa misma tensión reside nuestra fuerza, la capacidad de evolucionar a través de la recuperación, de ser resilientes no porque permanezcamos iguales, sino porque sabemos integrar el cambio en nuestra nueva estabilidad. Desde Sinergia Digital entre Logos, les invitamos a observar el mundo con esta nueva lente. Vean las frecuencias en el tráfico de las ciudades, en el flujo de las opiniones y en el latido de los mercados. Comprendan que cada uno de ustedes es una variable esencial en la gran ecuación del oráculo. La sociofísica nos quita el miedo al caos al mostrarnos que la estabilidad es una promesa de la naturaleza. Al final del día, todos somos viajeros en una trayectoria que busca su equilibrio, guiados por la luz de la razón y la sombra de la memoria, moviéndonos siempre hacia ese atractor de conocimiento que hoy hemos explorado juntos. Que la consciencia de estos patrones les otorgue la serenidad para aceptar las frecuencias y la audacia para desafiar las inercias. Serie, Viajeros del Conocimiento, episodio 24.